Tengo amigos mexicanos a los que siempre les he dicho, tengan cuidado porque van camino a una dictadura. Y ellos me decían, no, Cuba, tú estás loco, eso no va a pasar, eso no es así, tú estás equivocado. Tengo que reconocer que es verdad y me disculpo con ellos. Estaba equivocado. Es real, no iban camino a una dictadura, ya estaban en una dictadura. Pues en México, los de Morena acaban de lanzar un proyecto de ley que por supuesto se va a convertir en ley para censurar los medios de comunicación y las redes sociales. Y mira, como todavía te lo puedo decir sin esa censura, entonces te lo digo a ti que estás en casita. Quieren quedarse con el control de la televisión y de la radio. Tratarte como sobrino del tío Lolo y decidir por ti qué ver y qué escuchar. Lamentada ley sí es un peligro para México, un peligro para tu libertad de decidir. Mira, ¿quieres ver Azteca? Ves Azteca. No quieres, está bien, no lo ves. Le cambias, le apagas. Pero decídelo tú, con tu control. Ah, pero con la ley, así como está, te chingaste. La decisión es de ellos, del gobierno y de la presidenta con A de censura. No sé por qué, pero me suena como cuando Chávez ganó el poder, o Fidel Castro en Cuba en los años 60. Cuando Chávez en el 98 ganó el poder, sus primeros 4 años, pues él no hizo este tipo de cosas. Pero ya para el 2002, censuró los medios de comunicación. Se le acaba en marzo, así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión, ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos pues. Por supuesto, en México se ha formado tremendo revuelo con esto. Un golpe a la libertad de expresión como no se había visto. Van a quitar las libertades, van a quitar los derechos, van a quitar el régimen democrático. O sea, mentirosa, presidente. Está ordenando a sus senadores que establezcan una ley para censurar. Los únicos que censuran son las dictaduras, son los gobiernos autoritarios. 226 páginas. Se publicó ayer a las 10 de la noche. Ni siquiera lo han leído. Quiere quitarte la red X, el TikTok, el Facebook, el Instagram. Podrán ganar la votación, pero el debate no lo van a ganar nunca porque hasta ellos saben que lo están haciendo mal. Y tuvo que salir la presidenta a tratar de ponerle los parches a la gotera. Ley censura ahora la ley de telecomunicación. Bueno, se basan en un artículo que ya dije que si no es la intención censurar las plataformas, ni mucho menos, que si se malentiende ese artículo que se quite, que no hay ningún problema. Pero no se crean que porque la presidenta diga esto es que no va a suceder. No, eso va a tener una modificación y después ellos van a hacer lo que les da la gana con esa modificación. Y no es el hecho de que censuren los medios de comunicación el por qué yo digo que ya están en una dictadura. Es que todas las dictaduras de Latinoamérica siguen el mismo libreto. Es como si hubiese un libro escrito que no es público, pero que ellos sí saben que ese libro existe y se lo leen. Y por supuesto uno ve esto y sabe que están hablando de ese libreto. Lo primero es llegar al poder. En los años 70 y en los 80, pues todas estas dictaduras o todos estos dictadores intentaban llegar al poder por la fuerza. Así fue como surgió las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Sendero Luminoso en Perú, la guerrilla sandinista, que hoy en día están en el poder, pero no porque llegaron por la fuerza, y todos los otros movimientos guerrilleros de izquierdas. Ellos se dieron cuenta que esa no era la vía. Todo eso era auspiciado y financiado por La Habana. Sí, todo sale de ahí. En los 90, pues con la caída de la Unión Soviética y el desmantelamiento del comunismo en Europa, que en gran medida era el que ponía el armamento y el dinero para todas estas cosas, todo eso llegaba a Sudamérica a través de Cuba. Pues con eso, pues se quedaron sin financiamiento, se quedaron sin armamento, y como vieron que no tenían
popularidad haciendo lo que hacían, pues decidieron llegar por las buenas. Y eso es lo que se ha hecho en México. Andrés Manuel López Obrador recibe esta banda, la cual se coloca en este momento. Una banda presidencial. Ayudan a colocarle esta banda presidencial. 12 años. 12 años de, podríamos decir, de constancia. Y lo hizo Hugo Chávez en el 98 en Venezuela. Todos los detalles de la toma de posesión del próximo presidente de la República, Hugo Chávez, los anuncios, las primicias, los grandes cambios que comenzará a vivir Venezuela, con la seriedad del mejor equipo informativo de la televisión venezolana. Pues lo primero es asegurarse el poder ejecutivo, es decir, la presidencia del país. En México pues tenían la mala suerte de tener al PRI. Claro, siempre con el PRI, México fue mejor de lo que les espera con esta gente, con Morena. En México también tuvieron al PAN, que ellos lo acusan de ser el partido de los ricos. Porque sí, para toda esta gente los ricos son malos, pero ellos son ricos también. Estos comentócratas, estos expresidentes, estos intelectuales, PRIAN. Y entonces ellos aprovechan de estos problemas políticos para criticarlos. Ellos saben que en las primeras elecciones no van a ganar. Pues Andrés Manuel López Obrador fue a varias elecciones antes de ser presidente. Pero siempre vienen con el mismo discurso. Y siempre vienen diciendo lo mismo, criticando los gobiernos anteriores hasta que ellos logran el voto popular. Entonces nosotros, nuestro movimiento, nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. Esa es nuestra historia, no es la historia de ellos. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Hasta ahí todo está bien, es legal. Pero ya una vez que ellos tienen ese voto popular y que ellos lleguen al poder, empieza la transformación del país. Y no es que vayan a transformarlo en una gran democracia, no, todo lo contrario. Lo transforman en una dictadura. O tú estás con la revolución o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Mira, llegaron al poder. Después que llegaron al poder, por las buenas, pues por las malas, cogieron el poder legislativo. Es decir, los senadores y los congresistas. ¿Y por qué digo por las malas? Porque se sabe que hubo mucha trampa para que Morena pudiera ser mayoría. Y así el presidente, cada vez que tiene un proyecto de ley, pues no tiene oposición en el Congreso. Pues teniendo el poder ejecutivo, es decir, la presidencia del país, y teniendo las cámaras, el poder legislativo del país, ¿cuál es el tercer poder? El poder judicial. También lo hicieron. Así de impensable sonaba lo del Poder Judicial y lo hicieron, ¿eh? Hace unos años, si yo le hubiera dicho, Morena va a llegar al poder y va a desaparecer la Suprema Corte y va a correr a todos los jueces, magistrados y ministros, ¿qué me hubiera dicho? No, hombre, ¿cómo crees? Qué radical. Bueno, lo hicieron. Odiaban al Poder Judicial, odiaban a la Suprema Corte y la desaparecieron. Pues aunque en México hubo muchísima oposición, ellos lograron quedarse con el Poder Judicial. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron? Sacaron a los jueces y pusieron a la gente de ellos. Y para esto se inventaron una ley. Criticaron el Poder Judicial anterior, que no es que fuese perfecto. Y sí tenía muchos errores, pero era un Poder Judicial que no los representaba a ellos, a su partido, a Morena. Pues el Poder Judicial que hay hoy en México es morenista. Pues no tienes oposición en el Congreso ni en el Senado, y tampoco tienes oposición en la justicia, que se supone que sea la parte o la contraparte de la presidencia. Ya tienen esos 3 ganados. ¿Cuál les falta? El cuarto poder, la prensa.
Y ese es por el que van ahora. Organizaciones civiles y expertos identificaron más irregularidades en la iniciativa de ley de telecomunicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que golpean la competencia, alientan la censura y perjudican a la industria de telecomunicaciones y radiodifusión. No solo es el escandaloso artículo 109 que propone el bloqueo de plataformas digitales, también es el artículo 201 que ordena a los concesionarios de televisión y radio solicitar autorización a la Secretaría de Gobernación sobre cualquier contenido proveniente del extranjero que pretendan transmitir. La concentración de poder, de decisión, de control, de incluso bloqueo de algunos contenidos o de acciones que se realizan en torno a cualquier tema social, pero en particular en el Internet. La prensa los critica, por supuesto. Hay prensa aliada y hay prensa que es de la contra. Pero esa prensa que es de la contra los critica, los expone, le hace ver al pueblo hacia dónde va, hacia qué camino van. Ahora van por el poder de la prensa. Y van a dar muchas vueltas y lo van a lograr. Porque es que no tienen quien se lo ponga. No tienen un Congreso y no tienen un Senado que se lo ponga. Al contrario, los mismos congresistas y senadores mexicanos pues son los que están luchando para que este proyecto salga adelante. Ayer cuando estaban discutiendo la ley en el Senado, los de Morena y sus aliados no hablaron de plataformas que no pagan impuestos, no. Hablaron de meter en cintura a las redes sociales, a los medios de comunicación, a las plataformas digitales. Se la pasaron quejándose de los medios de comunicación, diciendo ya basta. De eso se trata la iniciativa. Así la están analizando y leyendo en Morena. Ve usted. La verdad es que nosotros nos negamos a que México sea rehén del chantaje mediático y geopolítico. Con esta ley cerramos la puerta a ese tipo de injerencias. La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales tienen un poder inmenso. Son espejos de nuestra sociedad, pero también son herramientas para transformarla. Y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir a nuestro pueblo. México se niega a ser rehén del chantaje mediático y geopolítico. Desde nuestro movimiento nacional de Morena, creemos que los medios deben estar al servicio del pueblo. Ya han habido intentos de expropiación. ¿Se acuerdan cuando Hugo Chávez llegaba y decía, ¿y eso que hay allí qué cosa es? Exprópiese. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese, exprópiese. Yo propongo expropiación de esos negocios. Y ahí lo que están unos negocios, exprópiese. Expropiar un conjunto de plantas procesadoras de arroz de una transnacional que no quiere cumplir con las regulaciones nacionales. Entonces, bueno, venga acá, ven a mí que tengo flores. Bueno, Agroisleña está expropiada. Y vamos a expropiar a Cargill. Ya está lista la expropiación de la empresa esta de vidrio, Owens, Illinois. Exprópiese. Sidetur produce el 40% de las cabillas consumidas en el país. Planta Lara, exprópiese. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. 15 centros de reciclaje de chatarra, exprópiense. Eso para no hablarte de las locuras de Fidel Castro en Cuba. Bueno, pues ya algunos gobernadores morenistas han hecho intentos por expropiar a los privados mediante el chantaje. Los invito a que nos donen 2 hectáreas porque ahí queremos darle vivienda a los cuerpos de seguridad. Les vamos a dar 30 días para que nos digan en qué polígono. Y si no, en 30 días no nos dan 2 hectáreas, vamos a iniciar un proceso de expropiación para 4 hectáreas. Grupo proyecta 2 hectáreas en un mes o proceso de expropiación a 4 hectáreas. Lo que ustedes decidan. Con todo cariño, con todo respeto. Fíjense
que todo lo que les estoy exponiendo, vayan a Venezuela 1998 en adelante y van a ver que entre el 98 y el 2006 sucedió exactamente todo lo que está sucediendo ahora en México. Lo mismo, exacto. Y eso viene, la cabeza pensante de todo esto, viene desde La Habana. Porque La Habana es quien controla todo esto y quien tiene el libro de cómo hacer todo esto. Y yo como cubano lo conozco. Por eso es que les digo, ustedes no van camino a una dictadura. Ya ustedes en México están en una dictadura. ¿Cuál es el próximo paso? Pues cuando ella logre, cuando esta presidenta logre tener en su poder a la prensa, que ese es el objetivo, silenciar a los que se lo oponen, pues el próximo paso va a ser una remoción de los generales militares y de la policía. Porque esto es muy importante para ellos para lograr su objetivo. Por ahora ellos están tanteando los terrenos y haciendo cosas a nivel de política. Pero lo que viene después, que es lo que le va a dar a ellos el poder dictatorial, para eso ellos antes tienen que hacer una remoción de todos los altos cargos militares y poner en esos cargos a la gente de ellos. Y no es que yo sea adivino, yo no soy adivino, ni sé más que nadie tampoco. Es que en el libreto que viene desde La Habana, es así como se llega a la dictadura de izquierda en América Latina. Sucedió en Venezuela. Y los soldados de Venezuela y los soldados de la Marina de Guerra tienen 200 años en esa batalla junto al pueblo. Por eso merecen todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración y mi llamado a que continuemos forjando la patria nueva, sin reservas de ningún tipo, entregados de lleno a la causa revolucionaria, a la independencia plena y a la construcción de la democracia socialista. Ese es el camino, ese es el rumbo, y de ese camino y de ese rumbo nadie podrá apartarnos. Sucedió en Nicaragua, Colombia más o menos va por ese camino también. Y en todos los países de Sudamérica donde todos estos izquierdistas han estado años y años en el poder, pues ha sido de esa forma. Ese es el libreto. Porque después de eso, lo que viene es una constituyente. Cambiar la constitución. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Y en ese cambio de la constitución van a poner una parte de la que no te van a hablar mucho, pero que cuando las personas aprueben esa constituyente, esa parte va a quedar en esa constitución. Y eso es lo que le va a dar a ellos el poder eterno. Ustedes ven que en México hay un sexenio y no se pueden reelegir. Pero ya ellos no quieren eso. Ya ellos quieren tener la misma persona en el poder por mucho tiempo. Y para eso es la constituyente. Y cuando ellos saquen la constituyente, pues el poder de la policía y el de los militares tiene que estar en las manos de ellos. Por eso es importante, antes de la constituyente, remover los altos cargos militares y policiales del país para evitar el golpe de Estado. En México ya tienen esa experiencia. Ese es el próximo paso, antes de la constituyente. Y cuando tengan la constituyente, señores, ya ustedes están metidos en una dictadura como la de Venezuela, de libro, de manual. Por eso es que les digo, no van camino a la dictadura. Ya ustedes están en la dictadura. O ustedes despiertan, o los veo igual que los venezolanos, huyendo de su país.